Estimados estudiantes del cuarto y quinto grado de secundaria de la institución educativa privada Ingenieros Unidos. Muy buenos días a todos, mis queridos estudiantes, y bienvenidos a la primera sesión de aprendizaje. Recordemos que la semana pasada hemos hecho un examen de diagnóstico y hoy día estamos ingresando a la primera sesión de aprendizaje. Esta primera sesión de aprendizaje corresponde a la asignatura de Historia Universal. Estamos comenzando con Historia Universal. Está dirigido para ustedes, estudiantes que están cursando el cuarto y quinto grado de educación secundaria. El tema que vamos a tratar hoy día, como el tiempo es breve, mis queridos estudiantes, disculpen, y como ahora ya no podemos exceder más de 20 minutos de grabación, son los principales acontecimientos que han ocurrido a comienzos del siglo XX, es decir, entre 1900 y 1900, a comienzos, no 1945, 1950. Esta ubicación en el tiempo me va a permitir a mí entender mejor lo que ocurrió a comienzos del siglo XX. Entonces, ya entendiendo esta partecita, muchachos, vamos a enumerar todos los acontecimientos que han ocurrido a comienzos del siglo XX. Entonces, quien les habla, el profesor David Guamán Manrique, presenta este tema. Muchachos, el primer acontecimiento, la paz armada, ¿ya? El primer acontecimiento, la paz armada, que ha durado desde 1871 hasta 1914. Primer suceso importante, ¿ya? Primer suceso importante. Segundo suceso importante, la formación de las alianzas o bloques económicos militares. Ya estamos viendo dos títulos ya, la formación de las alianzas o bloques económicos militares. Y estamos viendo ahora, muchachos, la Primera Guerra Mundial. Duración entre 1914 y 1918 y 19. Se dio la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Ya. Allí luego también se dio la crisis de 1929, ¿ya? La crisis de 1929. Otro, la creación del fascismo. El fascismo, creación del fascismo, ¿ya? El fascismo, también otro acontecimiento, el nazismo alemán, ¿ya? El nazismo alemán. Y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Entonces, son estos los acontecimientos, muchachos, que han ocurrido a comienzos del siglo XIX. Y brevemente voy a explicar, ¿saben por qué? Porque en la clase sub, más pormenorizado, voy a ir detallando cómo se ha desarrollado esta partecita de los acontecimientos a comienzos del siglo XX. La paz armada, tomo en cuenta que es desde 1871 hasta 1914. Ya dice, la paz armada fue un periodo de la historia política de Europa que se extiende desde el fin de la guerra franco-prusiana, o sea, la guerra franco-prusiana fue llevada a cabo en 1870. Ya dentro de la paz armada se llevó a cabo la guerra entre Francia y Prusia, que hoy ya no existe Prusia. Dicho sea de paso, Prusia existió hasta antes de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Esa es la paz armada. ¿Saben por qué se llama paz armada? Porque todos los países, muchachos, han ingresado a una carrera armamentista. Aquí está, una carrera armamentista. Todos los países europeos han hecho carrera
¿Para qué? Para demostrar cuál de los países europeos era el que mejor armamento y mejor ejército podría constituir. Pero ya se notaba ya las intenciones, ¿no? ¿Para qué se hacen las armas? No para defenderse en la mayoría de los casos, sino para atacar, para atacar. Ya, entonces, pero, o sea, por eso dice, la paz armada, acá dice, no, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eso en latín se dice si vis pacem para bellium, ¿no? Si vis pacem para bellium, que significa si quieres la paz, prepárate para la guerra. Entonces, hubo una paz entre 1871 y 1914, pero en esa paz se fueron armando todos los países de Europa. Por eso se llama la paz armada. La formación de las alianzas o bloques económicos militares. Durante la paz armada, muchachos, ya los países se iban agrupando ya. Es decir, se iban ya juntando, muchachos, en bloques económicos. Se formó la Triple Alianza en el año 1882 y se formó, ¿de qué manera? Dice, promovida por el canciller alemán Otto von Bismarck. Miren, ve. Dice, ¿quiénes lo integraron la Triple Alianza de la Primera Guerra Mundial? Alemania, Austria-Hungría, que era un solo país, e Italia. 3 países. Ya, 3 países. Ya dice, el antecedente que tuvo esta alianza, o sea, antes de que se formara la alianza Alemania, Austria-Hungría e Italia, ya se había establecido la Liga de los 3 emperadores. El emperador de Alemania, el emperador austrohúngaro y el emperador de Rusia. Ya había una visión de poder unirse, o sea, demostraban que sí era capaz poder unirse en bloques para defenderse y ayudarse mutuamente. Como vemos acá, Rusia va a integrar antiguamente la amistad con Alemania y Austria-Hungría, pero posteriormente Rusia se va a separar. ¿Ya? Por cuestiones políticas, Rusia se separa. Ahora viene la Triple Entente. La Triple Entente formado en 1907, ¿no? Ahí, ¿quiénes lo integraron? Francia, Gran Bretaña y miren, y Rusia, ¿ve? O sea, antiguo amigo de Alemania se convierte en su enemigo porque se pasa al bando de la Triple Entente. ¿Qué significa la Triple Entente? Entente es entendimiento, o sea, 3 países se entienden. ¿Quiénes se unieron a la Triple Entente? Serbia y posteriormente Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Bien, entonces, muchachos, luego aquí están, ¿ver? Los otros nombres. ¿Por qué razones a la Triple Alianza, la Triple Alianza son Alemania, Austria, Hungría e Italia, también se les llama países, potencias centrales? ¿Saben por qué se les llaman potencias centrales? Por esto, muchachos. Fíjense. Reino Unido, que pertenece a la Triple Entente, es Inglaterra. Francia, que pertenece a la Triple Entente de color anaranjado. Y el Imperio Ruso, los 3 pertenecen a la Triple Entente. Y si se fijan, el color anaranjado rodea, ¿a quién rodea? Al color verde, ¿ve? A este color verde. ¿Y quiénes integran el color verde que están en el medio? En medio de Rusia, de Francia y del Reino Unido. Por eso se llama potencias centrales, mírenme, potencias centrales, porque están al medio de Rusia, que está a la derecha, y Francia y Reino Unido a la izquierda. En el centro están el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Italiano. 3. Estos azules, cuyos territorios son de color verde, pertenecen a las potencias centrales o la Triple Alianza. Y la Triple Entente, el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso.
Serbia, que está acá también, fíjense que Serbia también se va a unir después, este pequeño país serbio, se va a unir a Francia, Rusia y Reino Unido, y posteriormente Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial, lo importante, comenzó en el año 1914 y terminó en el año 1918, la guerra, ya, o sea, las armas se usaron hasta 1918, pero legalmente va a terminar en 1919, ¿con qué? Con esto, con el Tratado de Versalles, la firma del documento llamado Tratado de Versalles, cuando se firmó el 28 de junio de 1929. ¿Cuándo comenzó la Primera Guerra Mundial? Exactamente el 28 de julio de 1914. Y terminó el 11 de noviembre de 1918. La acción de las armas. ¿Por qué le pongo acá duración entre 1900, comenzó en 1914 y terminó entre 1918 y 1919? Es que en 1918 se dejaron de utilizar las armas. Y legalmente, con un documento en 1919 se dice la guerra terminó, y acá ahora los países que se rinden o que se rindieron, en este caso Alemania y Austria-Hungría, Italia no, porque Italia va a traicionar a Alemania y a Austria-Hungría y se va a pasar al bando de Francia y de Rusia. Entonces, el documento que pone fin fue el Tratado de Versalles, que se firmó el 28 de junio de 1919 y recién se utilizó a partir del 10 de enero de 1920. Ahora, finalizada la Primera Guerra Mundial, apareció la crisis de 1929. Muchachos, esta crisis de 1929 fue llamada también la Gran Depresión, se prolongó hasta 1930. ¿Qué país entró en una grave crisis económica? Fue Estados Unidos, ¿ya? O sea, aquí está, ¿no? Origen y efectos de la depresión. La llamada Gran Depresión o Gran Crisis se originó en Estados Unidos, ¿no? A partir de la caída de la Bolsa de Valores de New York el martes 29 de octubre de 1929, conocido como crack del 29 o martes negro, aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el jueves negro. Ahora, si Estados Unidos entró en crisis, como es una potencia mundial después de la Primera Guerra, entonces también van a entrar en crisis Alemania e Italia. Más aún, porque Alemania e Italia estaban luchando por salir de la crisis que la guerra los había ocasionado. En la Primera Guerra Mundial los mandó a la ruina a Alemania y a Italia. Y cuando Estados Unidos ingresa a una grave crisis, se refunde más su situación en Alemania y en Italia. Por esa razón, muchachos, en Italia va a aparecer el partido político, el fascismo. ¿Quién lo fundó? Lo fundó Benito Mussolini. Este Benito Mussolini, que gobernó Italia desde 1922 hasta 1945, fecha en que muere al finalizar la Guerra Mundial, ha creado el fascismo y va a empujar a Italia a la Primera Guerra Mundial. Estos fascistas se hacían llamar demócratas liberales, ¿ya? Ahora, perdón, a ver, el fascismo acá estoy un poquito mal. La democracia liberal, que era encabezada por Estados Unidos, muchachos, no le gustaba al fascismo. Luchaba contra la democracia liberal. Tampoco le gustaba el socialismo comunismo, que pertenecía a la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoy es Rusia. Se opuso a las democracias liberales y se opuso al socialismo comunista. Entonces, Benito Mussolini en Italia va a convertirse en un gran dictador.
¿ya? Conjuntamente con Adolfo Hitler en Alemania y Francisco Franco en España, comparten las dictaduras más poderosas de Europa. Ahora también se vivió una situación mundial llamada de entreguerras. Entreguerras, ¿por qué? Es un espacio de tiempo comprendido entre 1919, acabó la Primera Guerra Mundial, y 1939 comenzó la Segunda Guerra Mundial. Por eso se llama entreguerras. Estoy en medio de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, al medio. A eso se llama entreguerras. ¿Y en qué año comienza? En 1919 y termina en 1939. La situación en Alemania. La crisis política, económica y militar se acentuó por el Tratado de Versalles, que le impuso severas sanciones. En Italia, resentimiento italiano al no recibir compensación después de la Gran Guerra. ¿Por qué no le dieron nada a Italia? No le dieron nada a Italia, muchachos, porque Italia, como primero se había unido a Alemania y a Austria-Hungría, y en plena guerra llámese por interés, se pasa al bando de Inglaterra y Rusia más Estados Unidos. Por esa razón no le dieron, al finalizar la Primera Guerra Mundial, no le dieron nada. Quedaron resentidos. Alemania estaba dolido porque le impusieron el Tratado de Versalles con grandes sanciones. Entonces, en Rusia, la Revolución Rusa dio comienzo al socialcomunismo no bien visto en Europa. En Japón, su imperialismo fue en aumento en Asia. Entonces, en Alemania, en Italia, en Rusia y en Japón, habían incomodidades políticas. Ahora, el nazismo alemán, ¿quién lo creó? Lo creó Adolfo Hitler. ¿Ya? Adolfo Hitler. En realidad, ¿cómo se llama el nazismo alemán? Se llama Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. ¿Ya? Este nazismo va a tomar un tinte de dictadura y se va a convertir dictador Adolfo Hitler. Y Adolfo Hitler también va a luchar contra el marxismo de Rusia, la democracia liberal de Estados Unidos, y su sistema parlamentario. No le gustaba que haya parlamento. Él decía, un solo líder tiene que haber, yo. O sea, decía así Adolfo Hitler. No hay parlamento, no hay democracia, no hay marxismo. Y encima, él odiaba a los judíos, porque él decía la peor raza, la raza inferior, era el de los judíos y tenían que desaparecer. Y además, ¿qué decía él? Vamos a aplicar la eugenesia. ¿Y qué cosa es la eugenesia? Mejorar los genes de la raza humana. ¿De qué manera? Solamente los alemanes podemos vivir, porque somos de sangre azul. Para evitar que nuestra raza se malogre, hay que matar homosexuales, matar enfermos, matar ladrones, matar políticos contrarios al nazismo. Y en suma, se hacía el culto a la violencia que estaba en el corazón del movimiento. Ya tanto el fascismo como el nazismo empujaron a la Segunda Guerra Mundial, muchachos. Esta Segunda Guerra Mundial duró desde el 1 de septiembre de 1939, ya comenzó. ¿Cuándo comenzó? El 1 de septiembre de 1939. ¿Cuándo acabó? El 2 de septiembre de 1945. ¿Cuánto tiempo duró? 6 años y un día. Y ahí, muchachos, se formaron las potencias del eje, la primera alianza, las potencias del eje.
¿Quiénes lo integraron? Alemania, Italia y Japón. Y los aliados, nuevas alianzas, potencias del eje y los aliados, integrados por Francia y Reino Unido. Posteriormente, en 1941, Estados Unidos se une a los aliados y la ex Unión Soviética también se une a los aliados. Causas de la guerra, ya hemos visto ya el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el imperialismo en Japón. Acá está. Fascismo en Italia, nazismo en Alemania, imperialismo en Japón. Y los términos del Tratado de Versalles. Rendiciones de los países del eje. ¿Quién se rindió primero? Italia. Italia se rindió el 3 de septiembre de 1943. Es decir, el primer país que se rinde 2 años antes que acabe la guerra ya había sido Italia. ¿No? Italia. Entonces, otro que se rinde el 7 de mayo de 1945, Alemania. ¿Ya? Aquí, muchachos, se rinde sin condiciones. Japón seguía en el frente, pero Japón, muchachos, se va a rendir. ¿Saben por qué se rinde Japón? Porque Estados Unidos, el 6 de agosto de 1945, va a soltar la primera bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima y lo borró del mapa. Una segunda bomba atómica suelta en Nagasaki 3 días después, el 9 del mismo mes y año, o sea, el 9 de agosto de 1945, chau Nagasaki. Y Estados Unidos le dijo a Japón, si no te rindes, soltamos una tercera bomba atómica. Cuenta la historia que dice que Estados Unidos solamente tenía 2 bombas atómicas. Si seguro se enteraba Japón de que ya no tenía más bombas atómicas, Japón pudo haber continuado en la guerra. Pero por esa razón, el 15 de agosto de 1945, el emperador japonés Hirohito se rindió. Muchachitos, ahora el trabajo de extensión lo van a hacer. Aquí hay 5 preguntitas en el cuaderno. Ya lo desarrollan en el cuaderno, muchachos. Entonces, si no les alcanza el tiempo durante la clase, voy a darles hasta el día de mañana para que puedan entregar este trabajito. Bien, hijos, entonces, esta explicación es corta y breve, toda vez que no me puedo exceder más tiempo para la grabación de las clases. Retornamos al Zoom, muchachos. Hasta luego.